Que Dios les bendiga de una manera especial donde quiera que usted esté. Que Dios continúe guardándole, Dios continúe prosperándole en todo lo que emprenda. Así también Dios tenga el cuidado de su familia, de sus seres amados. En esta hora quiero compartir con ustedes desde aquí, desde Radio Melodías de Dios, un mensaje titulado No juegues con el pecado. Y quiero basar este tema en el libro primero de Samuel, capítulo 2. Y voy a leer algunos versículos. Versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Voy a leer luego el 17, que dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y luego voy a leer hasta el 22, que dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y quiero finalizar leyendo el versículo 27 y el que sigue. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria a Dios. Voy a quedarme hasta ahí en esta lectura. No juegues con el pecado. Muchas veces nosotros pensamos que podemos ser astutos, bastante inteligentes como para hacer algunas cosas y no tener consecuencias de lo que hacemos. Eso tal vez puede pasar entre los hombres, pero cuando se trata de Dios, Dios nos conoce. Y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Aquí vemos nosotros a dos hombres, hijos de Elí, que es el sumo sacerdote, y vemos nosotros cómo estos hombres están pecando, cómo estos hombres están deshonrando a Dios. Y me llama la atención en realidad que aunque son hijos de este hombre que es una autoridad espiritual, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire qué tremendo es esto. Eran hijos de un líder religioso, pero dice que no tenían conocimiento de Jehová. Quiere decir que el conocimiento de Jehová, o el conocer a Dios, no se logra solamente estando en una iglesia, estando en un templo. Eso en realidad es algo que tiene que llevar esa intimidad con Dios, esa cercanía con Dios. Y según nosotros vemos este pasaje, no siempre todo lo que nosotros hacemos vamos a quedar libres de consecuencias. A estos hombres, tarde o temprano, el juicio de Dios les iba a llegar, y les llegó. Pero fíjense que según los versículos que yo leí,
En el 17 dice que el pecado era muy grande de estos jóvenes delante de Jehová, porque estaban menospreciando las ofrendas de Jehová. Ellos veían las ofrendas que el pueblo llevaba como nada y se sentían ellos dueños. Ninguno de nosotros es dueño de la obra de Dios, solo somos administradores. Y eso es lo que necesitamos comprender, y eso es lo que estos hombres no entendían. Y me llama a mí la atención que cuando Elí les llama, pues los amonesta por eso, les dice: miren, ¿qué es lo que la gente está hablando de ustedes? Miren, la fama no es buena. Yo quiero compartir con ustedes en esta hora, y es que muchas veces estamos preocupados por la apariencia, por qué es lo que dicen de nosotros, qué es lo que dicen acerca de mi apariencia, lo que la gente logra ver, pero muy poco nos interesa en realidad el interior, el carácter. Elí está preocupado porque estos hombres tienen mala fama, pero no está preocupado porque están pecando, porque están deshonrando a Dios. Él en realidad lo que le preocupa es lo que se oye. Y esto es lo que nosotros seguimos viendo aún en estos días. No es pecado en realidad que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Según nosotros, no es pecado que estén en fornicación. El pecado es cuando la muchacha salió embarazada. Pero el embarazo solo es una consecuencia del pecado que ya se había concebido. Entonces tenemos nosotros que tratar el pecado de raíz. Por eso es que en esta hora el tema es: no juegues con el pecado. Usted y yo necesitamos ser cortantes, ser determinados. Lo que es pecado, no le agrada a Dios. Necesitamos nosotros esa determinación. Hoy en día tenemos las iglesias llenas de gente de mal testimonio porque no tienen la determinación de decir no al pecado. No voy a pecar. Y muchas veces andamos en lugares donde no nos conviene por la sencilla razón que nos da pena decir: mira, no quiero ir, mira, soy cristiano, mira, eso va en contra de mis principios. Y estamos nosotros jugando a ir a la iglesia, pero estamos jugando también a ir a los bailes, ir a las discotecas, estamos jugando a estar en la iglesia el domingo, pero también a estarnos muchas veces hasta endrogando cuando no estamos en la iglesia. Y eso en realidad a lo que lleva es a que el juicio de Dios caiga. Y usted puede decir en esta hora: pero ¿cómo hablamos de un juicio de Dios? Es que Dios honra a los que le honran, pero los que le menosprecian van a ser tenidos en poco, van a ser avergonzados. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. El gran problema es lo que nosotros encontramos en estos pasajes. Es que Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Y cuántas veces como líderes que somos no estamos estorbando el pecado de aquella gente que de alguna manera estamos dirigiendo. Y estamos allí como contemplando. Y estamos más bien como cuidando a la gente que no se vaya a sentir mal. Hay que tener tacto para decir las cosas. Mire, eso es lo que me gusta del profeta Juan el Bautista. Dice la escritura cuando Jesús se refiere a Juan: ¿qué salieron a ver ustedes al desierto?, le dijo a aquellos hombres que le estaban escuchando en ese momento. ¿Acaso salieron a ver a una caña que el viento la movía? No, Jesús les está diciendo: Juan el Bautista era un hombre firme, era un hombre que se mantenía en sus principios. Es el que vino a preparar el camino del Señor.
Y Juan el Bautista tenía la determinación de hacer ver que el pecado es algo que ofende a Dios. Juan el Bautista sabía que Dios está viendo más allá de las apariencias. Y por eso es que cuando vienen los escribas y los fariseos a él para ser bautizados, les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje. El mensaje es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero la gente está pecando y está haciendo lo incorrecto porque como líderes religiosos que somos, no tenemos la valentía de decirles: deje de pecar, deje de hacer eso, no haga eso, eso no agrada a Dios. Y eso puede ser por muchas razones. Una puede ser porque parece que son personas muy respetables a las que hay que saber hablarles. Y con eso no estoy diciendo yo que hay que ofender a la gente. Debemos de tener maneras, decir las cosas con amor, pero decirlas y no estar apaciguando el pecado. Pudiera ser también de que es la gente pues que de alguna manera es la que más aporta para la obra y tenemos miedo que se vaya a ir. Entonces mejor es decirle a la congregación: miren, oremos por el fulano porque ha caído en pecado. Hay que ir a esa gente y hay que enseñarles, hay que decirles: mire, lo que usted está practicando es pecado y el pecado lo que trae es muerte. Van a haber consecuencias, pero hay que decirlo. Y no tener temor que la gente se va a molestar y se va a ir. Hermanos, mire, Jesús dijo algo bien lindo: que nadie puede venir a Él si el Padre no se lo concede. Tenemos nosotros que actuar. El problema de Elí es que no estorbó el pecado. También tenemos que estorbar el pecado a nuestros hijos. Esto es algo que nosotros vemos hoy en día. Pastores que estamos predicando y somos buenos para criticar, buenos para juzgar a los jóvenes. Queremos que los jóvenes lleguen a nuestra iglesia de la mejor manera, que se comporten de la mejor manera, y estamos casi tirándoles desde el púlpito a los jóvenes. Pero la pregunta es: ¿qué sucede con nuestros hijos? Estamos nosotros ahogando a los jóvenes en nuestra iglesia, pero nuestros hijos muchas veces son peor que aquellos a quienes les estamos llamando la atención. Porque nuestros hijos, pues sí son nuestros hijos, son los consentidos. No, ese fue el problema de Elí. Elí estaba consintiendo demasiado a sus hijos. Mire, él no les estorbó, él tenía la autoridad para decirles: ya dejen de pecar, ya dejen de estar deshonrando a Dios. Pero él estaba más preocupado por lo que la gente decía. El problema es que muchas veces queremos que la gente hable bien de nosotros, hable bien de nuestras congregaciones, pero no estamos siendo radicales con el pecado. Y andamos molestos cuando escuchamos las cosas que se andan diciendo. Pero más que estar molestos por darnos cuenta de lo que están hablando, es tiempo que comencemos a ser radicales. Y no tenga miedo. Mire, en realidad Juan el Bautista no estaba preocupado por si la gente se dañaba o no. Él tenía un mensaje que dar. Y la Escritura dice que la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito con el cual ha sido enviada. Usted y yo somos llamados a predicar la palabra, somos llamados a anunciar el mensaje. Y luego la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Pero también quiero darle un consejo. No es solamente de llegar y de comenzar a hablar, es de depender de Dios.
es de buscar esa comunión con Dios. Juan el Bautista no estaba hablando lo que se le ocurría, él estaba hablando lo que Dios le daba. Y para que usted y yo podamos actuar de la manera como Dios quiere, necesitamos conocer de Dios, necesitamos meternos en la Escritura, necesitamos que la palabra de Dios sea vida en nosotros y poderla transmitir. Porque tampoco se trata de andar humillando a la gente, señalando el pecado. Se trata de que usted y yo tenemos que ser ejemplos. Se trata que usted y yo vamos a hablar en el momento que el Señor quiere y no en el momento que se nos ocurre. Porque algunos ocupan el púlpito para desahogarse. Tienen tanta cólera que llegan a gritar cosas que Dios no ha dicho, sino que están saliendo de su propio corazón dañado, herido. Pero cuando usted y yo nos metemos con el Señor, tenemos esa intimidad, vamos a dar la palabra adecuada. Y por muy dura que la palabra parezca, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y aquella gente, como dice el libro de los Hechos, van a ser compungidos, van a ser tocados en su corazón y van a ser guiados a un arrepentimiento por el Espíritu Santo. Pero muchas veces la gente sale resentida porque es nuestras palabras que están hiriendo. Me recuerdo una vez que un joven me dijo que estaba estudiando para pastor, estaba con un grupo y me dijo, va a creer, hermano, me dijo que estos están enojados por lo que les estoy diciendo. Si así es como predicaba Juan el Bautista, me dijo. Y me recuerdo que le dije yo unas sencillas palabras. Bueno, le dije yo, así predicaba Juan el Bautista, es cierto. Pero yo solo quiero hacerle una pregunta. ¿Cree usted que tiene la vida que Juan el Bautista tenía? Porque podemos nosotros decir, es que así predicaba Jesús, es que así predicaba Juan, sí. Pero usted y yo tenemos la cercanía que ellos tenían con el Padre. Esa es la pregunta. No es solamente de tirar una palabra, no es solamente de dañar a las ovejas, pero es de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Estorbar el pecado, no juegue con el pecado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son de muerte. Sansón jugó tanto con el pecado que cuando le decía a Dalila, ahí vienen los filisteos, él siempre decía, y siempre salía librado. Pero hubo un momento donde eso ya no sucedió. Tanto se juega con el pecado que al final el pecado da muerte, trae muerte. Y cuando Sansón dijo, voy a hacer como las otras veces, ya no le funcionó, porque la presencia de Dios ya se había apartado de él. Usted y yo somos llamados a cuidar de que la presencia de Dios siempre nos acompañe. Pero Dios no cohabita con el pecado. Por eso no juegue con el pecado. Mire, no tenga temor, pero es que voy a perder amistades. Es mejor que pierda amistades y que Dios esté agradado con usted. Es mejor que usted renuncie a sus placeres, a sus deseos, pero que obtenga esa vida eterna que el Padre le ofrece. Me gusta cuando el apóstol Santiago dice que no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios, porque si somos amigos del mundo nos constituimos en enemigos de Dios. No juguemos más con el pecado. Hay tantas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, pero estamos reteniendo esas bendiciones porque queremos seguir pecando, porque queremos seguir agradándonos a nosotros mismos, dando rienda suelta a nuestros deseos. Muchas bendiciones de Dios.
Hay mucho que Dios tiene preparado. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Estos hijos de Elí, dice que eran impíos, sin conocimiento de Dios. Probablemente hayamos algunos que podamos estar en la iglesia, pero no tenemos conocimiento de Dios. Y como no tenemos conocimiento de Dios, actuamos impíamente, alejados de Dios. Yo le animo en esta hora para que usted pueda examinarse, para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Tomemos un tiempo para ver qué cosas son las que no están bien, las que no agradan a Dios y que estamos practicando. Porque es muy fácil comenzar a señalar y ver pecados. Pero también tenemos en algún momento que detenernos y examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi actuar? A veces con el pecado de los demás queremos justificar las faltas que nosotros estamos cometiendo. Y como quien dice, aquel es más malo que mí. Examinémonos. Yo quiero orar por usted en esta hora. Yo quiero orar. Mire, tome la determinación de renunciar a aquello que no le agrada a Dios. No piense usted de que ya no voy a tener amigos. Los verdaderos amigos siempre van a estar con usted. Y los verdaderos amigos son aquellos que le desean el bien y que se agradan cuando ven que usted está caminando bien. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias en esta tarde. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Dios, líbranos de jugar con el pecado. Líbranos, Señor amado, de caer en la trampa del enemigo, Dios. Que antes de dejarnos envolver por el mundo, podamos dejarnos llenar de tu presencia. Que antes de escuchar los malos consejos, podamos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, por aquel hermano, aquella hermana que ha estado luchando contra esas acciones que sabe que a ti no te agradan. Y ha dicho, no puedo más. Tu palabra dice que todo lo podemos en ti, porque tú eres el que nos fortalece. Tú que me estás escuchando, quiero decirte, sí se puede con Cristo, pero aférrate a Él. Tómate de Él, no te sueltes de Él. Dice la Escritura que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Continúa luchando, continúa esforzándote en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo desánimo sea reprendido, sea atado y sea echado fuera. Más poderoso es el que está contigo que el que está en el mundo. Pero camina con Él. Camina con Él. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de su Hijo nos limpia. Perdona, papito lindo, en esta tarde nuestras faltas. Perdónanos, Señor, cuando hemos estado obstinados haciendo, Señor, cosas que a ti no te agradan. En el nombre de Jesús de Nazaret, depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos como líderes, Señor, a dar una palabra que sea necesaria para la edificación de aquellos que nos oyen. En el nombre de Jesús de Nazaret. Líbranos, Señor, de hablar con nuestro corazón lleno de ira. Antes que podamos hablar con sabiduría, guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Oro, Señor, por aquellos que están pendientes de este espacio y que han estado padeciendo, Dios amado, cualquiera que sea la enfermedad, la reprendemos, la atamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad. Ven, Señor, restaurando esos órganos. Ven, Señor, quitando ese malestar, ese dolor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor amado, para que tu palabra sea efectiva, Dios. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Nos tomamos de esa palabra. La creemos, Señor bendito, y que sea efectiva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por esa madre que está angustiada, preocupada por sus hijos, Dios. Llénala de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hazle entender que tú tienes el cuidado de sus hijos, que tú tienes el control, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por esa persona que le han dicho que ya no hay más que hacer por esa enfermedad. En el nombre de Jesús, sabemos que para ti no hay nada imposible. Opera un milagro, Señor amado. Opera un milagro, Señor. Quita, Señor, ese cáncer, Dios. Cauteriza en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu nombre sea glorificado, papito lindo. Que tu nombre sea exaltado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Oro, Señor, para que esas puertas de oportunidades de empleo se abran. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor amado. Trae respuesta a las peticiones del corazón de mi hermano, de mi hermana. Suple toda necesidad. Suple, Señor amado. Oh, que tú vengas sorprendiendo con esa provisión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Cristo de la gloria, en esta hora. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios les continúe guardando, bendiciendo y prosperando en todo. Que sea Dios quien abra puertas de oportunidades. Donde una puerta se cierra, Dios puede abrir dos. Pero preocupémonos por caminar con Él. Yo concluyo siempre dando estos consejos. En primer lugar, lea la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, consiga una y comience a estudiar, comience a leer. Dedique un tiempo diario para orar. A través de la oración es que tenemos comunión con Dios. Y busque una iglesia donde congregarse, una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Congréguese. De esa manera usted va a crecer. De esa manera vamos a tener una mejor comprensión de Dios y vamos a caminar por esas sendas que Él ha trazado. Que Dios me les bendiga mucho y nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite.